¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Quiero comentarles que tengo más de 40 años en la carpintería y he decidido abrir este canal en apoyo a las personas que les gusta la carpintería, que practican la carpintería y que su hobby es la carpintería, pero principalmente para las personas que han decidido adoptar el oficio de carpintería de una manera profesional y también para las personas que tienen poco tiempo en la carpintería. También quiero comentarles que he decidido iniciar una serie de videos sobre las máquinas de corte en el taller de carpintería. Tanto mostrarles sus usos, sus cuidados y el tipo de corte. Hoy quiero iniciar con la sierra de mesa. La sierra de mesa es la máquina ícono de la carpintería. Es la máquina más representativa de la carpintería, pero también es la más útil y también es la más necesaria. Aquí no solo podemos cortar triplay, barrote o tabla, sino incluso podemos cortar foam o algunos tipos de plástico. Podemos cortar de una manera longitudinal y también de una manera transversal. Solo hay que colocar la guía a la distancia del disco y podemos iniciar los cortes. Pero no solo podemos cortar de una manera recta, también podemos cortarlo de una manera, hacer los cortes en una forma circular o también podemos hacer algunos tipos de moldura. Déjales muestro. Aquí podemos hacer estos tipos de traslape. Este tipo de traslape que nos sirve para hacer algunos tipos de cuadro, ya sea para pintura o para espejo o para fotografía. Estos canales que ven aquí son para incrustar las guías. Estas guías son de apoyo para algunos tipos de corte. Podemos cortar de una manera transversal en ángulo de 90 grados o en algunos ángulos hasta 45 grados. De esta manera, con estas guías es muy fácil y es muy seguro. También podemos hacer este tipo de puertas aquí en la sierra. Este tipo de puertas acanaladas que nos sirven para incrustar ya sea un triplay o un tablero. Podemos hacer este tipo de canal aquí en la sierra y también podemos hacer la espiga para unir estas dos partes. Como les comento, podemos hacer este tipo de tablero. Podemos hacer este tipo de tablero. Regularmente los hago en el trompo y utilizo este tipo de navaja. Pero también podemos hacer cortes de forma circular, solo que para esto necesitamos una guía base especial. Y también podemos hacer este tipo de molduras. Este tipo de molduras que nos sirven como coronas o como copetes para los muebles de cocina o otro tipo de muebles. Para hacer este tipo de moldura ocupamos de este tipo de navajas. Estos los hago yo en la molduradora, pero aquí en la sierra con una guía y podemos hacer este tipo de molduras. Claro, para hacer este tipo de trabajos necesitamos un poquito más de experiencia y también de mucha práctica. Aquí en el taller tengo principalmente dos sierras, que es esta. A esta le llamo la sierra principal y tengo otra que le llamo la sierra secundaria. Ahorita se las voy a mostrar a detalle y les voy a mostrar la diferencia entre una y otra. También les voy a mostrar el tipo de uso y cuidado que debemos de tener. Esta es mi sierra de mesa principal. En la parte de arriba tiene una guía
que al moverla me permite hacer cortes hasta 50 pulgadas de ancho. Esta máquina utiliza corriente 220 y tiene un motor de 5 caballos que gira a 3450 revoluciones por minuto. También es una sierra de banda y utiliza un disco de 10 pulgadas. Ahorita les voy a mostrar cómo se cambia. En la parte de enfrente tiene una manivela que nos permite subir y bajar el disco. Este es un candado o un seguro. Y al girar la manivela, bajamos o subimos el disco hasta la medida que necesitemos. También de un costado tiene esta otra manivela. Esta sube el disco y esta lo hace moverse en ángulo. Este es el indicador de ángulos. También la manivela tiene un candado. Lo vamos a aflojar y al girar estamos moviendo los ángulos. Vamos a hacerlo que gire hasta 45 grados. Esta es la capacidad máxima que tiene de corte en ángulo. Y el disco, una vez en ángulo, podemos moverlo hacia arriba o hacia abajo según el corte que requiremos. Y una vez ya puesto el disco en ángulo, seleccionamos la medida que necesitamos para cortar. Esta es mi sierra secundaria. Esta sierra utiliza corriente 110 y también utiliza un disco de 10 pulgadas. La diferencia de esta sierra con la sierra principal, aparte del tamaño, es que utiliza un motor sin banda. El disco va directamente sujeto del motor y tiene un motor más chico de 1 caballo, pero gira igual a 3400 revoluciones por minuto. También tienen una manivela para subir y bajar el disco y también tiene la manivela para mover el disco en ángulo al corte que nosotros ocupemos. A esta sierra le llamo una sierra secundaria porque aquí regularmente utilizo una guía que le llamo una guía escuadradora, que ahorita se los voy a mostrar. Esta guía escuadradora realmente es muy simple, pero es muy efectiva. Es simplemente una pieza de triplay de media y 2 tiras de madera. Estas 2 tiras de madera son de madera de encino, pero al momento de insertarlas en las ranuras de la sierra se convierten en guía. Y con esta guía podemos cortar piezas en ángulo de 90 grados, de esta manera. Esta me permite cortar piezas de triplay de 24 pulgadas de ancho por 96 pulgadas de largo. También me permite cortar algunos ángulos y también me permite cortar piezas de forma circular como esta. Ya tengo un video sobre este corte, les voy a pedir que lo busquen. Simplemente hay que fijar un clavo en el centro, clavarlo en la pieza de triplay y pasarlo y empezarlo a girar. Pero como les digo, ya tengo un video sobre este corte, les voy a pedir que por favor lo busquen.
Ahorita lo que les quiero mostrar es cómo cambiar los discos de las dos máquinas. Lo primero que tenemos que hacer para cambiar el disco de esta sierra o de cualquier otra es desconectarla de la corriente eléctrica. Para cambiar este disco vamos a quitar esta plaquita. Vamos a quitar esta plaquita y lo vamos a quitar con estas dos llaves especiales. Vamos a colocar la primera en la tuerca interior y la otra en la tuerca exterior y aflojaremos de esta manera. Estas roscas son roscas derechas, lo que quiere decir que aprieta a la derecha y afloja hacia la izquierda. Aprieta en sentido de las agujas del reloj y afloja en sentido contrario. Entonces vamos a quitar la tuerca. Y quitaremos este opresor y sacaremos el disco. Este disco es de 10 pulgadas y el centro es de 5 octavos y este tiene 80 dientes por 80 dientes el disco. Al momento de colocarlo en la máquina tenemos que asegurarnos que los dientes queden hacia la parte de enfrente de la sierra, hacia la guía. De esa manera es la manera correcta de ponerlo. Y ponemos el opresor, apretamos y apretamos firmemente la tuerca. Después volvemos a colocar la plaquita y ya está listo para trabajar. Ahora vamos a quitar el disco de la sierra principal. Vamos a quitar esta plaquita y nos vamos a dar cuenta que esta sierra, como muchas, no tiene la tuerca interior, nada más tiene la tuerca exterior. Entonces no vamos a poder apoyarnos en una tuerca para aflojar la tuerca exterior. Y lo vamos a hacer de esta manera. Con una pieza de madera vamos a incrustarlas en los dientes del disco. Lo vamos a incrustar, vamos a hacer un poco de palanca para que el disco quede fijo. Y con la llave adecuada vamos a aflojar la tuerca. Quitamos la pieza de madera, quitamos la tuerca y también el opresor y sacamos el disco con cuidado. En esta sierra yo utilizo un disco de 10 pulgadas por 5 octavos de centro y aquí utilizo 60 dientes por disco. Vamos a colocar nuevamente el disco y siempre lo colocaremos con los dientes del disco hacia la parte de enfrente de la sierra. Vamos a colocar el opresor, colocamos la tuerca, que es rosca derecha, eso significa que aprieta hacia la derecha, como las manecillas del reloj. Y para apretarla vamos a colocar la misma tabla en la parte de atrás y vamos a hacer palanca hacia el disco para mantenerlo firme y con la llave apretaremos la tuerca. Y ahí queda apretado. Cuando la máquina empieza a trabajar con este tipo de roscas, cada vez se sujetará más el disco a la pieza y la tuerca quedará firme. Colocamos la placa y está listo para su uso. Una de las ventajas de esta máquina es esta guía. Esta guía y esta cinta de medir que está sobre la guía. Esto me permite
cortar piezas a diferente medida sin necesidad de apagar la máquina. Esto hace el trabajo un poco más rápido, pero también tiene un significado de ahorro en el consumo de energía eléctrica, pues todos los motores gastan más corriente al momento del arranque. Este es el disco que utilizo. Es un disco que tiene un centro de 5 octavos y un diámetro de 10 pulgadas. Es el más usual en carpintería. Y el disco que yo utilizo para corte longitudinal es de 60 dientes el disco. Tal vez para un aserradero o para una tarimera el disco de 30, 40 o 50 dientes sería apropiado, pero para carpintería creo que el disco de 60 y de 80 dientes es más apropiado. Estos son los apuchadores que utilizo al momento del corte cerrado y siempre los tengo sobre la guía. De esta manera siempre los tengo a la mano. En ocasiones en algunos cortes cambio esta plaquita y coloco esta de madera para hacer algunos cortes donde el disco esté más ajustado. Con el propósito que tengan cuidado en el buen uso de esta máquina, les voy a comentar algunas cosas. La primera es que la altura del disco por lo menos debe rebasar media pulgada de altura. La otra es que en una distancia corta como esta, nunca utilicemos nuestra mano al momento del corte. Para eso debemos de utilizar los apuchadores. Ustedes podrán diseñarlos y hacerlos a la medida y a su gusto, pero háganlo y úsenlos. Y siempre ténganlos a la mano. Otra cosa que debemos de evitar hacer es cortes sin el apoyo de la guía. No hagan los cortes a mano sin el apoyo de la guía. Otros de los errores recurrentes que yo he visto principalmente en los novatos o en las personas que tienen poco tiempo trabajando en la carpintería es este. En una ocasión le pedí a una persona que me apoyaba con mi trabajo que cortara un octavo más corto la pieza, una pieza similar a esta. Entonces esa persona vino y puso la distancia entre la guía y el disco a un octavo y intentó hacer este corte. En ese momento yo me di cuenta y le dije, espérate, eso así no se hace, porque aparte de cortar el octavo que tienes de separación entre la guía y el disco, y aparte cortarás el octavo de grueso del disco, en total estás cortando un cuarto de pulgada. Aparte que este corte es lo más peligroso que pueden hacer porque principalmente al final ya no van a tener apoyo. Para hacer este corte se hace de esta manera. Se toma la medida, se pone la medida y se corta. En ocasiones en carpintería y en muchos de los trabajos a veces no es tanto la falta de conocimiento, sino la falta de criterio. Debemos de aplicar un buen criterio y sobre todo sentido común. Uno de los cortes que yo he sabido que se ha hecho y que considero el más peligroso de todos es este. En ocasiones requerimos hacer este corte y no debe de entrar el disco por aquí. Solamente necesitamos cortar de aquí a aquí. Y he sabido que algunas personas lo han hecho de esta manera. Han colocado la guía, la distancia entre la guía y el disco y han colocado la pieza, soportan la pieza de aquí y con su mano la soportan aquí y encienden el disco. Entonces bajan despacio y al momento que el disco toca la madera es jalada por el disco y forzosamente sus manos pasarán por el centro del disco.
Este motor gira a 3.450 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que este diente pasará por este punto 3.450 veces en un minuto. Es una velocidad increíble. Entonces, el momento de hacer este corte al bajar, va a pasar esto, forzosamente. Créanme, este corte jamás intenten hacerlo de esta manera. Jamás lo intenten hacer. Es, considero yo, el corte más peligroso que hay en carpintería. Para hacer este corte les voy a mostrar cómo hacerlo. Simplemente hay que bajar el disco, colocar la guía a la distancia, colocar la pieza más o menos en el centro del disco, encender la máquina y subir el disco. Esta es la manera correcta de hacer este corte. Quise mostrarles estos tipos de corte no con el propósito de asustarlos, sino que simplemente demostrárselos para que estén conscientes que cuando utilizamos una sierra de corte o una máquina de corte tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y sobre todo con un muy buen criterio. También es el momento donde nosotros debemos de estar mayormente concentrados. Creo que no hay otro momento en el día donde debemos de estar mayormente concentrados que cuando estamos frente a una sierra o una máquina de corte. Ya después nos relajamos. Como notarán, mi equipo no es nuevo. De hecho, hay equipo que tiene conmigo más de 40 años. Esta en particular la compré hace como unos 20, 22 años y ya la compré usada, pero realmente me ha salido muy buena. En el mercado existen diferentes marcas, diferentes tipos de máquinas y sobre todo diferentes precios. Tal vez unas sean mejor que otras. Pero lo que yo considero más importante sobre todo es el uso y el cuidado que uno les da. La forma en que tú usas tu máquina o que tú la cuidas, eso determinará el tiempo que te dure. Los voy a invitar a que estén al pendiente de los próximos videos que haré sobre el funcionamiento de las máquinas y sobre todo que estén al pendiente de este video donde mostraré cómo hacer esta moldura o corona en esta máquina y los cortes que les mostré al principio. Así que pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.